La verdad que es un privilegio y una responsabilidad poder compartir la palabra de Dios. Espero que no me escuchen a mí, que escuchen al Señor a través mío. Y cuando uno se pone en las manos del Señor, Él obra, como cantamos en algún coro, Él obra de manera que no podemos entender. Y es así, como decías Rolando también, esta etapa de pandemia, uno dice, no está todo mal. Claro que no. A mí me ha gustado mucho el tema del Zoom, claro que uno extraña las alabanzas en el local, pero yo entiendo que a través de la pandemia el Evangelio entra a muchas casas, entra la alabanza a muchas casas, la palabra de Dios ha entrado a muchos hogares, por ahí lo he visto también en algunos números, uno no debería darle tanta importancia a los números, pero sabemos que a través del Zoom, algunos por determinadas circunstancias no quieren ir al local, pero sí se agregan al Zoom, porque están desde su casa, y bueno, así que una vez más, como dice el Señor, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que quisiera que en esta noche prestemos atención a lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. ¿Vieron cuando ustedes tienen la necesidad o nosotros tenemos la necesidad de contarle algo, algo importante a otra persona? Tenemos que darle una noticia. Y la otra persona, quien sea, está distraída, está mirando la tele. En el caso de las mujeres, a los varones no nos hablen cuando estamos mirando la tele, estamos concentrados en la tele, ¿no? Pero qué feo que es, ¿no? Cuando alguien quiere transmitir algo y la otra persona o la otra parte está desatenta, está distraída, no está prestando atención. A veces nos pasa a los profesores en la escuela, Mario Bellones sabe muy bien, los profesores, aquellos que damos clase o dábamos clase, porque esto de la pandemia también, nos gusta que nos presten atención. Qué feo que es, ¿no? Cuando la otra parte no nos presta atención, inclusive cuando nosotros no prestamos atención a aquellos que nos quieren contar algo importante. Entonces, pensando en esto, me gustaría que vayamos a leer el llamado de Samuel. Ahí en Primera de Samuel, vamos a nuestras Biblias, vamos a leer la palabra de Dios, así que me gustaría que estemos pensando en el llamado. ¿eh? Si hubiera que ponerle un título a esta palabra, sería el llamado, ¿no? Justamente usarlo para aquellos que nos están escuchando a través de este medio, tanto para nosotros que ya conocemos a Cristo como para los que no. Así que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 3. En mi Biblia aparece Jehová llama a Samuel. Samuel, recordemos un poquito, Samuel fue un hijo prometido de parte de Dios a Ana. Ana, que era estéril, no podía tener hijos, sufría muchísimo. En la antigüedad sufría muchísimo. Una mujer que no tuviera hijos era medio despreciada por la sociedad y por aquella época. Entonces, Ana afligía su alma y iba cada año a Jerusalén, al templo, y el sacerdote Elí, quien estaba en aquella época ministrando el servicio que se daba en la antigüedad en el pueblo de Israel, había que ofrecer sacrificios. La ley mosaica establecía que una vez al año debían ir y hacer sacrificios para la expiación de pecados y demás, para cubrir. Estaba Elí y Ana, que estaba casada con Elcana y que Elcana tenía también otra mujer y ya había tenido 2 hijos, medio que se la burlaban. Y ahí está Samuel. Aparece Samuel, una bendición de Dios, y Ana lo consagra para que sea desde chico, desde recién destetado, sirva en el templo, sirva en las cosas sagradas. La palabra usa la palabra nazareo, que iba a estar consagrado directamente al servicio del Señor. Y allí, en la época donde vamos a leer ahora, Samuel, este joven, ya tenía unos 17 años aproximadamente. Ya había crecido, había sido destetado, tenía 17 años, había estado en el templo, había aprendido, conocía la ley mosaica, ministraba y ayudaba
al sacerdote Elí desde tan chiquitito, y vamos a leer estos 10 versículos. Y dice así, capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego él a Elí, dijo, heme aquí, ¿por qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿por qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y el versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y hasta aquí nomás, en este tiempo, la palabra de Dios. Y vemos cómo en aquella época habían cosas que escaseaban como hoy en día, ¿no? La palabra de Dios, dice el versículo 1, escaseaba. ¿eh? Este, el pueblo de Israel estaba en otra. Ese pueblo que Dios había escogido, había elegido hacer lo que bien le parecía, como vemos en algunos versículos. En el último versículo de Jueces nos habla que cada uno hacía lo que bien le parecía. Un tiempo donde se menospreciaba la palabra de Dios, donde no se atendía, donde inclusive Elí como sacerdote no aplicaba disciplina en su familia, no aplicaba disciplina en su hogar. Había tal aberración en el hogar de Elí que el Señor habla acerca de un juicio que le va a caer a la familia de Elí y a su descendencia, que nunca más iban a estar en el servicio del templo, recordando que el servicio al templo el Señor lo había encomendado a los levitas, aquellos descendientes de Aarón y toda su descendencia. Pero veamos ahí en el capítulo 2, capítulo 2 de Primera Samuel, algunas de las cosas que hacían Ofni y Fines, hijos de Elí. Dice el versículo 12 del capítulo 2 de Primera Samuel, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren ustedes, siendo que estaban en el ministerio y en el servicio a Jehová, no tenían el conocimiento de Jehová. Eran impíos, eran malvados, hacían cosas malas, y ahora las vamos a leer. Dice, y era costumbre en el versículo 13 de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificios, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, y en el caldero, eh, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con los israelitas que venían a Silo. Asimismo, el versículo 15, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne, da carne que asar por el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda.
Las cosas que hacían los hijos de Elí era manoteaban antes del sacrificio, manoteaban carne para ellos, les gustaba una comilona grande, hacían un sacrilegio. Ellos hacían esa desventura, no respetando lo que Dios había mandado en su ley. No respetaban lo que Dios había encomendado a los sacerdotes que debían actuar y la manera, la forma en la que debían ministrar. Aquellos que se presentaban con las ofrendas deberían seguir un protocolo para hacerlo. Ellos no, sacaban lo que bien les parecía, sacaban lo mejor que les gustaba a ellos y se daban grandes comelonas. Y en algunos versículos más adelante habla de que inclusive se acostaban con mujeres que se asentaban en la puerta del templo, cometían fornicación, cosa que Dios no iba a dejar pasar por alto, menos a ellos que estaban ministrando en el templo. Por eso, el contexto donde Samuel se presenta, en los tiempos que se presenta ante el pueblo, era muy malo, era muy decadente. Y eso me hace pensar hoy en día en el mundo cómo a través de las leyes el ser humano va diciendo, esto es bueno, lo vamos a aprobar y vamos a sacar ley. Vamos a hacer la ley del matrimonio igualitario, vamos a hacer de la aprobación de todas esas leyes que conocemos, ahora prontamente se legalizará el aborto, le llamarán interrupción del embarazo, no sabemos, pero se trastoca en este mundo las cosas que Dios ha instituido. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en paz con nuestro Dios. Entonces vemos que este contexto era malo, era malo. Y Samuel ya había estado con Elí, con el sacerdote, y esto lo había visto. Y empieza en estos versículos que hemos leído del capítulo 3, faltaba inclusive visión, es decir, faltaba que Samuel explicara al pueblo la palabra, no se leía la palabra, escaseaba, y entonces Samuel dormía, estaba en el templo. Recordemos que todavía el templo no había sido construido, el templo de Salomón, pero sí estaba el tabernáculo, y el tabernáculo estaba en Silo, que era el lugar donde Dios hacía manifestaciones de su presencia y de su poder para todo el pueblo. Y el pueblo se había olvidado del Señor, de su poder y de a quién servía, a tal punto que tenían dioses ajenos, dioses paganos. Dice en el versículo 7, donde leemos, vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3, Samuel no había conocido aún a Jehová. No significa que él no conocía, sino que todavía no había tenido una experiencia personal cara a cara, no había tenido una vivencia. Jehová todavía no se le había aparecido a Samuel. ¿Sí? Samuel lo está llamando 3 veces, está durmiendo, no está en el mismo cuarto que Elí, y Samuel acude a ese llamado, no reconoce la voz de Dios, no reconoce la voz de Dios, porque todavía no le conocía en presencia, Jehová no se le había manifestado como vimos en la reunión anterior, como por ejemplo a Josué, como se le manifestó a Moisés y a muchas personas del Antiguo Testamento. Entonces, Samuel sí conocía de la palabra, sí conocía la Torá, sí conocía de la Biblia, sí conocía de ministrar y obrar para el pueblo de Israel. Sin embargo, acá en el versículo 7 dice que todavía no había tenido una revelación de parte del Señor. Y de hecho, acá va a ser lo que confirma al sacerdote que Samuel va a ser elegido por Dios y es el elegido por Dios como un profeta para ministrar a través de Samuel la palabra que tanto el pueblo necesitaba y también para alertar al pueblo del juicio que le iba a caer primeramente al sacerdote, Elí con sus hijos y luego al mismo pueblo. Samuel todavía no había recibido la revelación directa
de Jehová. Por eso estaba en el ministerio ayudando. Recordemos que Samuel sí conocía todo lo que se refiere al tabernáculo. En el versículo 10 dice, una vez que Elí entendió que era Jehová, Elí que estaba también durmiendo, que fue de noche, Dios se le revela de noche a Samuel, Elí estaba en un cuarto aparte, Samuel va a Elí, ¿qué querés que haga? Elí lo manda 3 veces, y en la cuarta vez que Jehová llama a Samuel, Elí lo entiende. Elí entiende que Jehová es el que está llamando a Samuel y que tiene algo para decirle. Y vemos como el sacerdote que conocía a Dios, pero que estaba en decadencia, que ya estaba en su tiempo final, ya estaba en sus años cercanos a la muerte, porque en el versículo 2 nos habla acerca de que sus ojos comenzaban a oscurecerse, nos está hablando acerca de que le quedaba poco tiempo, ya no tenía para continuar en el ministerio. Elí le dice, anda, en el versículo 10, anda y respondele. Acuéstate, perdón, en el 9 dice, y le dirás así, habla Jehová, porque tu siervo oye. Le está dando una recomendación a Samuel. Aquel hombre mayor de edad, anciano ya, que le faltaba poner disciplina a sus hijos, que no tenía la revelación de Dios porque su tiempo había llegado, porque su hora se estaba por cumplir, le dice a Samuel, anda y contestale a Jehová, habla porque tu siervo oye. Y así fue, el versículo 10. Y vino Jehová y se paró en la cuarta vez y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y ese oír es donde me quiero concentrar en esta noche. Ese oír que Samuel le dice a Jehová, habla porque tu siervo oye, es el oír con la disposición de servir. Samuel conocía ya la palabra de Dios. Dios se le revela en esta noche, una noche especial sin duda para él, no se le iba a olvidar nunca. Se le presenta al mismo Dios, creador del cielo y del universo, aquel que quiere poner disciplina a su pueblo y que va a tomar a Samuel para hacerlo uno de los profetas mayores del pueblo de Israel, donde a través de él el pueblo iba a recibir profecía, iba a recibir la palabra de Dios, iba a recibir el consejo de la palabra de Dios. Y lo iba a utilizar por esas palabras para hacer juicio también al mismo sacerdote Elí, donde iba a dejar su ministerio. Entonces, esa palabra, el vocablo en la escritura nos habla acerca de oír con propósito de obedecer. Hubo una preparación de muchos años acerca de este profeta Samuel, en este caso joven, el joven donde la primera vez que se le aparece Jehová y él ya reconoce ahora sí, luego de 3 llamadas de parte de Jehová, luego de 3 llamadas que no reconocía la voz, con la ayuda del sacerdote Elí, reconoce, habla, dice el versículo 10, porque tu siervo oye, quiero obedecer, estoy dispuesto a obedecer, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, estoy dispuesto a que me utilices para que tu voluntad sea cumplida aquí en este lugar, en el templo, que era el lugar y el centro de adoración en aquella época estaba en Silo. Entonces, esa disposición que tenía Samuel me llama a mí a prestar mucha atención en las palabras que vemos en la escritura y que nos llaman a obedecer. Hoy veíamos también como Josué se postraba y adoraba y reconocía la grandeza de aquel que se encontraba frente a Samuel, que era el príncipe del ejército de Jehová. Ese mismo, la misma persona del Señor Jesucristo, una cristofanía
reconociendo esa grandeza, reconociendo el poder de él, reconociendo la impotencia que había en Josué, reconociendo acá Samuel su servicio. Por eso se pone a disposición de Jehová. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer luego Samuel? Bueno, ahí Dios le revela en los versículos que siguen, dice el versículo 11, Jehová dijo a Samuel, he aquí, versículo 11 del capítulo 3, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Tenía miedo Samuel de contarle esta revelación que Dios le había dado al sacerdote Elí. Y luego sigue la historia. Samuel le cuenta lo que va a suceder con su vida, con la vida de Elí, por haber incumplido, por haber permitido semejantes pecados que se hacían en aquella época, en aquel lugar, inclusive con sus hijos. La historia termina mal para Elí y sus hijos. En la batalla, en el capítulo más adelante, vemos como en la guerra contra los filisteos, en un solo día mueren los hijos en la batalla y también después muere Samuel porque se cae desnucado cuando se cae y se desnuca cuando recibe la noticia de que los hijos han muerto. Pero vemos como en esta historia donde Samuel recibe el llamado, hay una disposición de parte de Samuel para obedecer. Hay una disposición de parte de Samuel para ejercer el ministerio que iba a tener que ejercer. Y el profeta no es más ni menos aquellas personas que han estado en el Antiguo Testamento que transmitían el mensaje de Dios hacia los hombres. Transmitían un mensaje de Dios y en este caso les transmitió un juicio porque Samuel se había comportado de mala manera, no había obedecido a Dios e iba a quitar de su descendencia el sacerdote y no había ofrenda que iba a perdonar lo que él había hecho. Elí, bien, Elí, lo malo, Elí sacerdote, padre, viejo ya, recibe la noticia que ya había recibido antes por un varón de Dios. Ya en el capítulo anterior había recibido. Entonces Samuel le transmite ese mensaje y Samuel empieza, y vemos y conocemos también un poco la historia de Samuel, cómo saca adelante el ministerio del templo. Y esto me lleva a que los días de hoy, en nuestra sociedad entera, no son diferentes de las cosas que pasaban antes, no son diferentes. Uno piensa, y yo pienso en las cosas de este mundo, y veo cómo el mundo cada vez va de mal en peor. Su palabra lo dice, ¿no? El mundo le ha dado la espalda a Dios, pero veo el llamado de Dios al mundo. A través de la pandemia sigo viendo el llamado de Dios. Miren, un pequeño virus que no se ve te puede dejar sin vida. Veo el llamado de Dios a través de las cosas creadas. Vemos el llamado de Dios a través de la creación. Veo el llamado de Dios que todavía le da oportunidad a la humanidad para que se conviertan a Él y dejen las cosas malas y dejen su camino para seguir un camino nuevo y vivo en la persona de Cristo. Hay un llamado de parte de Dios, que es lo que me llevó a pensar en esto. ¿Y cómo es que Dios nos llama?
¿Cómo es que Dios nos llama? Principalmente Dios nos llama a través de su Hijo Jesucristo. Dios nos llama a través de la persona de Cristo, que es el mismo Dios tomando forma de hombre, pero sin pecado. Dios, en la persona de Cristo, vivió de una forma, de una manera que no cometió pecado en su vida. Cumplió la ley, cumplió todo lo que el Padre quería que nosotros hagamos. Como nosotros no hemos cumplido nada, porque somos todos pecadores, dice la palabra de Dios, porque en cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Josué, hablábamos de Elí, muchos pecados, y cada uno de nosotros también, porque somos pecadores y tenemos maldad en nuestro corazón, heredada por nuestros padres. Pero el llamado de Dios se manifiesta en la persona de Cristo. La persona de Cristo, que es aquella persona que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y Dios nos llama tanto a creyentes a obedecerle, como al mundo entero también a obedecerle. Cuando en la Escritura en el Antiguo Testamento habla acerca de oír, lo que veíamos recién, ese oír es con la predisposición de obedecer. Y Dios te está llamando a través de Cristo. Hay muchos versículos, vamos a leer algunos allí en Hebreos 3, hoy estuvimos en Hebreo, vayamos a Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 10, donde nos habla acerca de la persona de Cristo. Hebreos es un libro que nos habla acerca de la superioridad de Cristo en todo, ante Moisés, ante la ley de Moisés, ante los ángeles, es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, es superior a todo lo que podemos ver. Y ahí, en Hebreos 3, capítulo 7, voy a leer Hebreos 3, ¿sí? Del 7 al 11, nos dice lo siguiente: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Leo otra vez el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. El Señor está llamando. El Señor llamó siempre al pueblo de Israel. Siempre llamó al ser humano. Siempre llama al hombre. Nos llama para tener una relación personal con Él. Una relación en intimidad con Él, no una relación de religión, no el hecho de que vayamos a tal o cual lugar. Dios nos está llamando a través de la persona de Cristo. Él anhela estar en comunión con el ser humano. ¿Cuál es el problema? El problema es que no estamos atentos al llamado de Dios. Por eso hoy preguntaba, qué feo que es cuando nosotros queremos transmitirle algo, un mensaje importante a alguien. Mirá, me pasó esto o tal cosa en el trabajo, y la otra persona no nos escucha o está desatenta. Lamentablemente hoy la humanidad está así, está enceguecida, está ciega, porque el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios sigue llamando, Dios nos sigue llamando y nos llama a tener un encuentro con Él. Dios nos llama a través de la cruz, nos llama a través de Jesús, nos llama a través de ese sacrificio, porque nosotros estábamos alejados de Dios, alejanos, y hoy, como veíamos a la tarde, hoy podemos tener un encuentro cercano con Dios. Hoy, aquellos que han depositado su fe en la persona de Cristo, aquellos que le han recibido en su corazón, podemos tener un encuentro personal con Él en la persona de Cristo. Cristo es nuestro mediador, Él es nuestro mediador, no hay otro.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvo de qué? Si yo vivo bien, yo no quiero que nadie me salve. El virus no me va a tocar. Yo tengo plata, tengo dinero, soy una buena persona. ¿De qué me va? ¿Quién me tiene que salvar de algo? Mira, querido amigo, el Señor te quiere salvar de la condenación eterna. Nuestra vida es efímera y es pasajera. Tenemos un comienzo y un fin sobre esta tierra, nuestra vida física. Pero nuestra alma es inmortal. ¿Inmortal por qué? Porque tiene eternidad. Hay eternidad en el corazón del hombre, dice un salmo. Tú has puesto eternidad en el corazón del hombre. Y esa eternidad puede ser con Dios o sin Dios. Esa eternidad puede estar anclada en la persona de Cristo para siempre, con Dios en su presencia, o alejada eternamente cuando uno tenga que partir de este mundo sin la presencia de Dios en su vida. Por eso es el llamado de Dios. Y el principal llamado es a través de la cruz. No hay otro llamado más importante que en la persona de Cristo. Cristo cargó la cruz del Calvario, mi pecado y tu pecado. Cristo murió en la cruz para satisfacer las demandas de justicia de Dios, porque el pecado lleva castigo. Dios no tolera el pecado, pero ama al ser humano. Dios no tolera, no hay pecado en su presencia. No puede haber pecado en su presencia, nunca va a haber pecado en su presencia, nunca va a haber maldad en su presencia. Pero Dios ama a su creación. Pero nosotros, como en Adán, hemos decidido darle la espalda a Dios. Hoy yo soy Dios y pongo ley. Y digo que esto está bien y está bien. Y voy contra los principios de Dios. Y mi querido amigo y hermano, Dios llega a un momento donde su paciencia se acaba y se termina. Y la ira de Dios va a venir sobre aquellos que no confían en Jesucristo. ¿Por qué? Porque rechazamos el mensaje del Evangelio. Y no es así para la mayoría de los que estamos hoy a través de este Zoom. Y Dios quiere que uno venga a los pies de la cruz, que en obediencia a ese llamado, como escuchábamos hoy, en obediencia, habla porque tu siervo oye, que puedas estar dispuesto en esta noche a entregar tu corazón al Señor Jesucristo, que puedas estar dispuesto a pedirle perdón a Él por los pecados, por aquellas cosas malas que hemos cometido. Yo no sé cuáles son las cosas malas que ustedes han cometido, sé las mías. Y he hecho muchas cosas malas que inclusive desconozco y que también le pido perdón al Señor por aquellas cosas malas. Pero sin duda que Dios me amó y también te ama. Y hoy es un mensaje de esperanza, porque estamos con vida. Hoy estamos respirando. Hoy estamos con el aliento en nuestra garganta. Todavía podemos escuchar. Y que en esta noche el Espíritu Santo de Dios pueda estar obrando en tu corazón para que haya un verdadero arrepentimiento en tu corazón. Yo iba con un destino al infierno eterno, a la separación de Dios, porque estaba perdido en mis delitos y pecados. Pero una vez respondí al llamado de Cristo, una vez respondí a ese llamado y dije, Señor, perdóname. Perdóname por todas aquellas cosas malas que he hecho, por las que voy a seguir haciendo. Perdóname, acepto que la única manera de que yo pueda entrar en tu presencia es a través del Señor Jesucristo, que vino a este mundo, que vivió una vida ejemplar, sin pecado, que me dejó un ejemplo para seguir sus pisadas, que fue a la cruz por amor y que le costó los clavos, la corona, los latigazos, la lanza, le costó la separación. Dios lo desamparó. Dios mismo desampara al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ampararnos a nosotros. Él era uno con el Padre
Él era una sola persona con el Padre. Y en la cruz del Calvario se rompe esa comunión eterna. Desde un principio, desde algo que nosotros no podemos entender, lo que es la eternidad de Dios, pero sabemos que se rompió. ¿Por qué? Porque Cristo estaba cargando en la cruz del Calvario con mi maldad y con la tuya. Cristo estaba pagando el pecado de la humanidad entera, de todos los tiempos. ¿Cómo rechazar ese mensaje de salvación? Eso es el Evangelio, la buena noticia. Hoy todavía estamos a tiempo. Hoy todavía el mundo está a tiempo. Todavía vos que estás escuchando, estás a tiempo. ¿De qué? A tiempo de recibir al Señor Jesucristo, de depositar tu fe en Él. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda transformarte, que la palabra de Dios pueda sellarte a través del Espíritu Santo para tener una relación personal con Dios y que nosotros, que conocemos a Dios, que estemos dispuestos a obedecerle como veíamos en Samuel. Habla, porque tu siervo oye. Estoy dispuesto a obedecer, me predispongo a obedecer. Conozco tu palabra, me interiorizo en tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mirá, querido amigo, no podemos ocultarle nada a Dios. Ni vos ni yo. No podemos ocultarle nada. Él nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos, porque Él nos creó. Pero Él anhela y desea tener una comunión con Dios. Y muchas veces, tapamos nuestros oídos o estamos distraídos con las cosas de este mundo y no prestamos atención a lo que el Señor nos quiere decir. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, no endurezcamos nuestro corazón. El pueblo de Israel, mucho pueblo de Israel, no entró en la tierra prometida por su dureza de corazón. Hoy nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que hemos creído en Él, podemos entrar en el reposo del Señor Jesucristo, porque en Él y solamente en Él hay reposo. No hay reposo en la religión, no hay reposo en el dinero, no hay reposo en la salud, no hay reposo en los bienes de este mundo. Solamente Cristo te puede dar gozo verdadero y paz verdadera, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque Él pagó el precio de nuestra maldad. Que esta noche puedas tener y escuchar el llamado de Dios a tu corazón. Dios nos sigue llamando, principalmente y únicamente nos llama en la persona de Cristo. El hombre no tiene excusas, dice ahí en Romanos, de manera que no tiene excusa, desde la creación nos habla Dios. Hay que escucharlo a través de su palabra.